¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti te decía, no vayas por ahí? ¿Has experimentado esa inquietud en el pecho, ese susurro que no viene del miedo, sino de algo más profundo? ¿Y si te dijera que esa voz interior que has estado ignorando es la voz de Dios tratando de salvarte? Sí, porque Dios no siempre grita. Dios no siempre manda señales visibles. Muchas veces la advertencia más poderosa del cielo viene en forma de una voz suave, interna, persistente, una sensación, una inquietud, un presentimiento, una alarma silenciosa en el alma. Y no es intuición humana, es el Espíritu Santo hablándote desde adentro. Querido oyente, en este video vamos a revelar uno de los secretos más ignorados por los cristianos: cómo Dios utiliza tu voz interior para advertirte, protegerte y redirigirte. Y esta enseñanza puede cambiar tu manera de caminar, tus decisiones, tu vida entera. Vamos a hablar de ese momento en el que todo parece normal por fuera, pero por dentro algo dice, detente. Revisa eso. No sigas por ahí. Y si aprendes a identificar esa advertencia interna, evitarás heridas, salvarás tu propósito y honrarás la voz de Dios que te cuida desde el silencio. Este tema es espiritual, es profundo, es urgente y está lleno de revelación para quienes saben que Dios no ha dejado de hablar, pero ha comenzado a hacerlo desde dentro. En este video vamos a descubrir cómo discernir la voz de Dios dentro de ti. ¿Qué hacer cuando sientes una advertencia sin explicación? ¿Cómo obedecer el susurro del Espíritu cuando nadie más lo entiende? ¿Y por qué ignorar esa voz puede tener consecuencias espirituales? Pero hay un secreto, un poder, un don espiritual escondido en tu alma que solo se activa cuando decides escuchar. Y si te quedas hasta el final, vas a recibir una palabra reveladora que puede ser la clave para desbloquear algo que llevas tiempo esperando. Ahora, antes de continuar, te invito a dejar un comentario con la frase, Señor, afina mi oído espiritual. Eso será tu pacto de fe, tu compromiso de estar atento a la advertencia divina en tu interior. Y si aún no lo has hecho, dale like a este video. No solo porque te bendice a ti, sino porque al hacerlo, estás empujando este mensaje a otras personas que necesitan ser advertidas por Dios antes de caer. Suscríbete al canal. Este no es un canal cualquiera, es una comunidad donde el Espíritu Santo guía, enseña y consuela. Y ahora sí, entra conmigo en esta jornada profunda, donde el silencio se convierte en voz y tu interior en el altar donde Dios te habla. Quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza será la llave para discernir algo que te está confundiendo ahora mismo. ¿Listo? Vamos a comenzar. Antes de que Moisés escuchara la voz audible de Dios en la zarza ardiente, ya había una voz interior inquietándolo, una tensión espiritual que no le permitía conformarse con la comodidad del palacio, una incomodidad silenciosa que lo empujaba a mirar hacia su pueblo esclavizado. No había ángeles, no había fuego, no había señales visibles, pero había una voz en su alma que lo estaba despertando. Éxodo 2, 11, 12 nos dice, en aquellos días, cuando Moisés ya era adulto, fue a donde estaban sus hermanos y observó sus duros trabajos. Vio a un egipcio que golpeaba a un hebreo, uno de sus hermanos, y mirando alrededor, mató al egipcio. ¿Por qué un hombre educado, poderoso, respetado y seguro arriesgaría todo para defender a un esclavo? Porque algo en su interior le decía, esto no está bien, no naciste para solo vivir en lujo mientras otros sufren. Y aunque en ese momento actuó con torpeza y por impulso, esa reacción fue evidencia de que Dios ya le estaba hablando por dentro. Muchos de nosotros esperamos una voz del cielo para actuar.
Pero Dios muchas veces comienza el proceso despertando una inquietud, algo que no te deja tranquilo, una tensión entre lo que vives y lo que sabes que Dios te está llamando a hacer. Es como si tu alma gritara en silencio. ¿Y sabes qué es eso? Es el Espíritu Santo empujándote fuera del palacio, sacándote del lugar de comodidad para que entres al camino de tu propósito. ¿Te ha pasado últimamente? ¿Sientes que lo que antes disfrutabas ya no te llena? ¿Sientes que hay algo más, pero no sabes explicarlo? Hay una carga en tu espíritu que te incomoda, aunque todo en lo exterior parezca estar bien. Entonces préstale atención a esa voz interior. Podría ser Dios diciéndote: ya es hora de salir del palacio. Hay algo más grande, y comienza con esta incomodidad que no puedes ignorar. Haz esta oración conmigo. Señor, si estás inquietando mi corazón, no quiero resistirme. Aunque no entienda lo que viene, confío en tu dirección interna. Si me estás sacando del palacio, es porque quieres llevarme a mi destino. La historia de Moisés nos enseña que Dios primero despierta tu interior antes de mostrarte el exterior. Y si estás sintiendo algo así, prepárate, porque después de la inquietud viene el llamado. La historia de José, el hijo de Jacob, está llena de momentos donde la voz de Dios no fue un trueno, sino una advertencia silenciosa. Uno de los más poderosos ocurrió en la soledad de una habitación, cuando nadie lo estaba viendo, pero su conciencia estaba despierta. En Génesis 39, José es tentado por la esposa de Potifar. Él está solo, ella insiste, y todo parecía listo para un pecado en secreto. No había testigos, no habría consecuencias inmediatas, pero hubo algo en su interior que gritó, más fuerte que la tentación. Dice el texto, y ella lo agarró por la ropa, diciendo: acuéstate conmigo, pero él dejó su ropa en sus manos y huyó. Génesis 39, 12. ¿Quién le habló a José en ese momento? ¿Un ángel? No. ¿Una voz audible? No. Fue su conciencia. Fue una alerta espiritual. Fue el Espíritu de Dios susurrando: huye ahora. Y él obedeció. Lo interesante es que esa obediencia no le evitó el problema inmediato. De hecho, terminó en la cárcel. Pero esa obediencia lo preservó para el propósito eterno. Querido oyente, hay advertencias de Dios que no se gritan, se sienten. Y si no estás conectado con tu interior, puedes ignorarlas fácilmente. Dios no solo nos advierte de peligros físicos, también nos alerta cuando estamos a punto de tomar decisiones que pueden comprometer nuestro destino eterno. ¿Cuántas veces estuviste por enviar ese mensaje, por entrar a esa relación, por firmar ese acuerdo, y sentiste algo que te apretó el pecho, una incomodidad, un no lo hagas, que no venía de ti, sino de Él? Pero no todos obedecen. José no era perfecto, pero estaba entrenado para escuchar esa voz. Y gracias a esa sensibilidad espiritual, Dios pudo confiarle algo mayor, la salvación de una nación entera. Haz esta oración ahora. Señor, despierta mi conciencia espiritual. Enséñame a reconocer tus advertencias silenciosas. No quiero ignorar tus alertas. Dame un corazón como el de José, que huye cuando la tentación se disfraza de oportunidad. Prefiero perder algo temporal que perder tu propósito eterno. Amado hermano o hermana, no menosprecies esa voz interior. Puede parecer débil, pero es poderosa. Puede parecer suave, pero salva destinos. La voz que te dice no cuando estás solo es la misma voz que te está preparando para gobernar con Dios cuando llegue tu hora. Hay momentos en los que Dios nos advierte no para castigarnos, sino para corregir nuestra ruta antes de que causemos un desastre en nuestra vida. Uno de los relatos más impactantes en este sentido es la historia de Balaam, un profeta que, cegado por la ambición, decidió ignorar la voz interior que intentaba advertirle.
En Números 22, Balaam es solicitado por el rey Balac para maldecir al pueblo de Israel. Y aunque inicialmente consulta a Dios, su deseo por la recompensa lo empuja a ir en contra de la voluntad divina. Y es ahí donde comienza la tensión interna. Pero la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel del Señor se puso en el camino por adversario suyo. Números 22:22. Dios no le gritó, no le envió un trueno, le habló a través del bloqueo, le habló a través de una mula, le habló a través de una incomodidad que él no quiso escuchar. Y aquí está el punto clave: Dios ya le había hablado dentro. Pero como no obedeció la advertencia interna, Dios tuvo que intervenir por fuera. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que todo a tu alrededor se empieza a trabar porque estás forzando una decisión que no tiene paz interior? Tal vez lo llamas resistencia, pero en realidad es Dios mismo diciéndote: detente, no es por ahí. No vendas tu alma por una recompensa temporal. Escúchame bien, cuando insistes en lo que ya sabes que no es voluntad de Dios, pierdes discernimiento, te vuelves sordo al susurro y el espíritu se silencia. Balaam no escuchó su conciencia, no atendió la incomodidad. Tuvo que ser frenado por un animal para evitar su propia ruina. Querido oyente, cuando Dios permite que una puerta se cierre, cuando todo se empieza a detener, cuando la paz interior se va, es una advertencia divina. Y cuanto antes la atiendas, menos dolor vivirás. Haz esta oración conmigo. Señor, si me estoy desviando, corrígeme. No quiero llegar al punto en el que tengas que frenarme con dolor. Prefiero escuchar tu voz interior y ajustar mi camino ahora. Abre mis ojos espirituales, hazme sensible a tu advertencia, aunque venga en forma de molestia, oposición o bloqueo. Porque la voz de Dios a veces no te dice no con palabras, te lo dice quitándote la paz, te lo dice permitiendo trabas, te lo dice haciendo que algo en ti grite en silencio: esto no está bien. Escucha, antes de que Dios tenga que detenerte con fuerza, obedece el susurro. El susurro es una misericordia. Ignorarlo puede ser un riesgo eterno. Elías fue uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento. Hizo descender fuego del cielo, desafió a reyes, derrotó a los profetas de Baal, pero después de una gran victoria vino el colapso. La reina Jezabel lo amenaza de muerte y él, lleno de miedo, se esconde en una cueva. ¿Y qué ocurre ahí? Dios no lo regaña, Dios no lo abandona. Dios le habla, pero no como esperábamos. En 1 Reyes 19:11-12 dice: y he aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado, un susurro, una voz suave, una impresión interna. No fue en el fuego, no fue en el temblor, no fue en lo dramático, fue en lo íntimo. Dios le estaba enseñando a Elías y a nosotros que la revelación más transformadora no siempre viene acompañada de espectáculo, sino de sensibilidad. Elías estaba en una cueva, deprimido, cansado, sin rumbo, y lo que lo redirigió no fue un milagro, fue una voz interior que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Tal vez tú estás así hoy, en tu propia cueva emocional, agotado, con miedo, sin visión, esperando que algo grande ocurra para salir de ese lugar oscuro. Pero lo que Dios está haciendo es susurrarte y te pregunta hoy: ¿qué haces aquí? ¿Quién te dijo que estabas solo? ¿Por qué piensas que tu historia terminó?
ese susurro que sientes en tu interior, esa pregunta que no te deja en paz, no es tu mente, es Dios guiándote de regreso a tu propósito. Haz esta oración. Señor, enséñame a reconocerte en lo suave, que no me distraiga buscando señales espectaculares y termine ignorando tu voz en mi interior. Despierta mi oído espiritual para que cuando susurres, yo entienda. Porque lo que te va a sacar de la cueva no es un terremoto, es una voz suave que te llama por tu nombre desde dentro. No subestimes el susurro. Ahí está Dios. Y cuando aprendas a seguir esa voz, nunca volverás a perderte. Una de las luchas más comunes del creyente es esta. ¿Cómo sé que es Dios el que me está hablando y no mis propios pensamientos? Porque muchas veces sentimos algo dentro de nosotros, una alerta, una instrucción, una inquietud, pero también cargamos con ansiedad, emociones, deseos personales, traumas pasados, y todo eso también produce voces. Entonces, ¿cómo distinguir una advertencia divina de un pensamiento humano? La Biblia nos da una pista poderosa en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! La palabra viva, la voz de Dios, es la única que puede separar el alma del espíritu, los pensamientos de las intenciones. Esto significa que cuando una impresión interior viene de Dios, no genera confusión, no crea ansiedad, no contradice su palabra. Es clara, firme y llena de paz, aunque te desafíe. Cuando es tu carne hablando, hay ruido. Cuando es tu herida hablando, hay ansiedad. Cuando es el enemigo hablando, hay condenación. Pero cuando es el Espíritu Santo, hay una paz firme, un empuje dulce, una claridad que tal vez no entiendes con la mente, pero el corazón lo reconoce. Jesús lo dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Esto es importante, tú puedes aprender a conocer esa voz, porque no se trata solo de oír, se trata de reconocer. Dios no juega a esconderse, no te quiere confundido. Él quiere que aprendas a discernir. Haz esta oración conmigo. Señor, enséñame a reconocer tu voz en mi interior. Quítame el miedo de equivocarme. Silencia el ruido de mi alma herida y afina mi oído para distinguir entre lo que viene de ti y lo que viene de mi humanidad. Querido oyente, no ignores tus impresiones internas, pero tampoco las sigas ciegamente. Entrégalas a Dios. Pasa tiempo en su presencia. Confronta lo que sientes con su palabra y entonces decide. Porque cuando aprendes a discernir, tu vida ya no se mueve por emociones, se mueve por revelación. En 1 Samuel 1 encontramos a una mujer quebrantada. Ana no podía tener hijos. Era humillada, incomprendida, ridiculizada por su rival, Penina. Cada año subía al templo a orar, pero esa vez fue diferente. Dice el texto que Ana oraba en su corazón y aunque sus labios se movían, no se oía su voz. Y Ana, con amargura de alma, oró al Señor y lloró abundantemente. Y sucedió que mientras ella continuaba orando delante del Señor, Elí observaba su boca. Pero Ana hablaba en su corazón, solo se movían sus labios y su voz no se oía. 1 Samuel 1, 10, 12, 13. ¿Sabes qué significa esto? Dios escuchó un susurro interior. Dios respondió una oración que no fue verbalizada. Dios oyó lo que el alma gritaba, aún sin sonido. Querido oyente, puede que tú también estés en esa posición. Tal vez has llegado al punto donde ya no sabes qué orar. Tus fuerzas están agotadas, tu voz ya no sale. Solo hay lágrimas, pensamientos confusos y un clamor que no se puede explicar.
pero hay esperanza. Porque Dios no necesita decibeles para oírte. Él escanea tu alma, Él traduce tus lágrimas, Él interpreta tu silencio. Y lo más hermoso de esta historia es que cuando todos pensaron que Ana estaba loca, Dios la había entendido perfectamente. Su petición silenciosa fue respondida con una promesa audible: vete en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. 1 Samuel 1:17. Y así nació Samuel, un hijo profético, fruto de una oración que nadie oyó excepto Dios. Haz esta oración conmigo. Señor, aunque mis labios callen, escucha mi corazón. Tú conoces cada lágrima no derramada, cada clamor que no logro expresar. Te entrego mis pensamientos quebrados y descanso en tu fidelidad. Querido hermano, querida hermana, no pienses que porque no puedes orar en voz alta, Dios no te está oyendo. El cielo responde a los suspiros que salen del Espíritu. El cielo honra los clamores que no tienen forma. El cielo actúa cuando el alma ora, aunque la boca no lo diga. No subestimes el susurro. A veces, una oración sin palabras mueve más al cielo que 1000 discursos religiosos. Hay momentos en los que no hay tiempo para orar, no hay tiempo para consultar a alguien, no hay tiempo para abrir la Biblia. Y aún así, algo dentro de ti grita: no lo hagas. Ese algo no es paranoia, no es intuición común, es la conciencia despertada por el Espíritu Santo que en fracción de segundos puede salvar tu alma de una catástrofe. En Juan 8, cuando los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio para que fuera apedreada, esperaban que Jesús la condenara. Pero como siempre, Jesús responde diferente. Él dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Juan 8:7. Y en ese momento no hubo fuego, ni truenos, ni milagros visibles, solo hubo silencio y conciencia. El texto dice: ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Juan 8:9. ¡Qué poderoso! No fue un milagro externo el que los detuvo. Fue una voz interior que les recordó quiénes eran, qué habían hecho y qué estaban a punto de hacer. Dios usó la conciencia de hombres hipócritas para evitar un acto injusto. Y si pudo hablarles a ellos, también puede hablarte a ti, en los momentos donde estás a segundos de caer. A veces estás a punto de enviar un mensaje que no debes, a punto de cruzar una línea moral, a punto de rendirte por completo, y algo te dice: detente, ese no eres tú, ese no es el camino. Y esa voz es la gracia de Dios protegiéndote de ti mismo. Haz esta oración conmigo. Señor, afina mi conciencia para que no se me endurezca el corazón, que pueda escuchar tu advertencia antes de actuar. Deténme, aunque sea con incomodidad, si eso me salva de un desastre. No quiero caminar por encima de tu voz. Quiero obedecer, incluso cuando me cueste. Querido oyente, en estos tiempos donde todo se mueve rápido, necesitas tener tu oído interior entrenado, porque habrá momentos donde no habrá tiempo para buscar consejo, y solo tendrás una cosa: la voz de Dios dentro de ti. Y esa voz, si la obedeces, te salvará de heridas, de escándalos, de pérdidas, y te mantendrá en el camino recto. Tu conciencia puede ser el muro que Dios levantó para que no destruyas lo que Él construyó en ti. Escúchala y obedécela. Muchos conocen a David como el rey, el salmista, el vencedor de gigantes, pero pocos entienden el proceso silencioso que vivió antes de ser exaltado. David fue ungido por el profeta Samuel cuando aún era un muchacho, cuando aún estaba cuidando ovejas en el campo. No tenía posición, no tenía fama, no tenía seguidores, pero tenía algo que lo distinguía: un oído interior entrenado para escuchar la voz de Dios, aun cuando no había ruido a su alrededor. Durante años después de la unción, David no fue al trono, fue al anonimato.
Fue al exilio, fue a las cuevas, fue al olvido, y es ahí donde muchos se pierden. Creen que si Dios les habló, la promesa se debe cumplir inmediatamente, pero no es así. Dios usa el silencio para formar al que va a gobernar. Dios usa la soledad para entrenar al que va a influenciar. Dios usa las temporadas de angustia interna para enseñarte a oír con el corazón y no con los oídos. Durante esos años, David no tenía profetas a su lado, no tenía visiones, no tenía gloria, solo tenía una voz interna que lo guiaba, la convicción de que había sido elegido. Esa convicción lo mantuvo firme en medio de la persecución de Saúl. Lo sostuvo cuando estuvo escondido en la cueva de Adulam. Lo empujó a seguir adorando cuando nadie lo escuchaba. Era su conexión con Dios, silenciosa pero real, lo que lo mantenía vivo. ¿Te identificas con eso? Tal vez tú también fuiste ungido en secreto. Dios te habló, te prometió, te llenó de sueños, pero en lugar del trono vinieron las pruebas. Y hoy estás en una cueva, rodeado de angustia, sin entender por qué. Déjame decirte algo poderoso. No estás siendo olvidado, estás siendo preparado. Y Dios sigue hablándote, solo que ahora lo hace en silencio, dentro de ti. Haz esta oración conmigo. Señor, aunque no vea resultados, aunque parezca que nada avanza, confío en tu proceso. Afina mi oído para escucharte en la cueva. Dame discernimiento para no confundir el silencio con el abandono. Y fortalece mi espíritu para seguir creyendo, aunque no vea señales externas. Hermano, hermana, David llegó al trono, pero antes fue probado. Y pasó la prueba, porque supo escuchar la voz de Dios cuando todos los demás guardaban silencio. ¿Tú también sabrás hacerlo? Dios está hablando en tu interior. ¿Estás escuchando? Muchas veces pensamos que escuchar a Dios requiere de palabras audibles, de sueños específicos o visiones claras. Pero uno de los modos más frecuentes y menos comprendidos en los que Dios nos responde es a través de sensaciones interiores que no ven acompañadas de explicación, mas carregan un peso sagrado. Filipenses 4:7 nos revela algo poderoso. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es una emoción, es un estado espiritual, un fruto del Espírito. E quando essa paz desaparece, mesmo que tudo pareça certo externamente, é um sinal claro de que algo não está alinhado com a vontade de Deus. Já te apazado que ibas a tomar uma decisão, todo estava a favor, todo era lógico, pero había una intranquilidad inexplicable en tu corazón. No podías dormir tranquilo, no podías orar con libertad, no había gozo, aunque había oportunidad. Esa es la voz de Dios hablando sin palabras. El Espíritu Santo no siempre habla con frases, pero siempre guía con paz o con inquietud. Una paz sobrenatural puede confirmar lo que tus ojos no ven, y una inquietud persistente puede salvarte de una trampa que tu mente no detectó. Jesús, en Juan 14:27, dijo: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mira esto. Jesús no dijo que vendría un ángel a advertirte, dijo que tu corazón se turbaría, y ese estremecimiento puede ser una alarma divina. Querido oyente, tal vez Dios ha estado hablándote hace días, semanas, y tú estás esperando que alguien confirme algo, cuando el Espíritu ya ha sembrado incomodidad santa en tu interior. Eso también es una respuesta, eso también es una advertencia. Haz esta oración ahora. Señor, quiero aprender a seguir tu paz. No quiero decisiones lógicas que me saquen de tu propósito.
Enséñame a sentir tu aprobación a través de la calma y tu advertencia a través de la inquietud. Afina mi discernimiento para obedecer aún sin entender. Porque seguir a Dios no siempre es saber lo que Él dice con palabras, sino obedecer lo que su Espíritu comunica con presencia. Y la paz de Dios, esa que no se explica pero se siente, será tu brújula en medio del caos. Hay momentos en los que nuestra alma está tan cargada que las palabras ya no alcanzan. Estamos tan confundidos, tan heridos o tan agotados emocionalmente que ni siquiera sabemos cómo orar. Y es ahí, justo en ese punto de quiebre, cuando el Espíritu Santo toma el control. Romanos 8, 26, 27 dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¡Qué promesa tan poderosa! Cuando estás en silencio, cuando solo puedes llorar, cuando tu mente está llena de ruido, el Espíritu de Dios entra en acción. Él traduce tu dolor, Él interpreta tu gemido, Él transforma tu quebranto en una intercesión perfecta ante el Padre. Es decir, tú puedes estar sin palabras, pero no estás sin oración. Dios mismo está orando dentro de ti, y no de cualquier manera, sino conforme a la voluntad perfecta de Dios. Querido oyente, no te castigues por no saber cómo expresarte. No pienses que por no poder hablar como otros, Dios no te escucha. Tu Padre Celestial te conoce tan profundamente que su propio Espíritu ha hecho habitación dentro de ti para orar por ti cuando tú ya no puedes. Imagina eso. Dios intercediendo por ti desde dentro de ti para cumplir su propósito en ti. Haz esta oración conmigo, aunque sea en silencio. Espíritu Santo, toma lo que siento y entrégalo al Padre. No tengo palabras, pero tengo necesidad. No tengo fuerza, pero tengo fe. Ora dentro de mí y que mi debilidad sea tu oportunidad para glorificarte. Cuando el Espíritu Santo intercede, no hay oración equivocada, no hay confusión, no hay condenación, hay paz, hay dirección, hay cobertura divina. Recuerda esto: cuando no puedes hablar, Dios habla por ti. Cuando no puedes gritar, el cielo te oye susurrar. Y cuando no puedes explicar lo que sientes, el Espíritu Santo lleva tu corazón directamente al trono del Padre. No todos los susurros de Dios vienen en momentos dramáticos. Muchas veces la voz de advertencia llega en medio de lo cotidiano. En el camino al trabajo, lavando platos, esperando en una fila, en el momento más común. Algo se siente fuera de lugar, una incomodidad, una pausa interior. ¿Te ha pasado? Estás a punto de enviar un mensaje y algo dentro te dice: no lo hagas. Estás por aceptar una propuesta y una sensación inexplicable te frena. Estás por confiar en alguien, pero hay un peso invisible que te dice: ten cuidado. Eso, querido oyente, no es paranoia. Es entrenamiento espiritual. El Espíritu Santo no solo habla en el templo. Él habla mientras conduces, mientras cocinas, mientras trabajas, mientras respiras. Y si aprendes a discernir esas pausas internas, en lo ordinario te salvarás de errores que podrían costarte caro. En Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Nota, no dice en algunos caminos, sino en todos. Es decir, Dios quiere formar tu oído espiritual para que escuches su voz incluso cuando nada parece espiritual. Tal vez te preguntas: ¿y cómo sé que es Dios y no simplemente un pensamiento mío? La respuesta está en el fruto. Cuando obedeces esa voz suave y evitas una mala decisión, cuando sigues ese impulso interior y después entiendes por qué.
descubres que esa pausa era una advertencia divina. Dios está entrenando tus sentidos espirituales no con visiones celestiales, sino con susurros diarios. Haz esta oración ahora mismo. Señor, enséñame a escucharte en lo simple. Afina mi espíritu para no ignorar tus señales silenciosas. Hazme sensible a tu advertencia, aunque venga disfrazada de rutina. No quiero pasar por alto tu voz porque estoy demasiado ocupado para notarla. Querido oyente, Dios quiere hablarte hoy en medio de tus quehaceres, en el silencio de tu mente, en los huecos entre tus pensamientos. No subestimes ese impulso, no ignores esa pausa. En lo que parece común, Dios está entrenando tu espíritu para lo eterno. No todos los susurros de Dios llegan cuando estamos de rodillas, llorando en un altar o leyendo la Biblia durante horas. A veces, la advertencia divina más poderosa aparece en lo más común, en lo más normal, en lo más rutinario. Dios no está limitado a hablarte solo en momentos espirituales. Él está presente en tu día a día y muchas veces cuando menos lo esperas. Él interrumpe tu pensamiento con una voz interior que cambia tu dirección. ¿Has sentido alguna vez que vas caminando tranquilo y de repente una inquietud te hace mirar a alguien con compasión? ¿O estás a punto de enviar un mensaje y algo en tu corazón dice, mejor no? ¿O estás saliendo de casa y de repente, sin explicación, te detienes y algo dentro de ti te dice, espera un poco más? Eso puede ser Dios. El profeta Isaías dijo, tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Isaías 30:21. ¡Qué poderoso! Esto nos habla de una dirección interna, una instrucción silenciosa pero precisa, una brújula en el alma. Querido oyente, el Espíritu Santo no solo te habla en la iglesia, Él habita en ti. Y como buen padre, te corrige, te guía, te advierte aún cuando tú no estás buscando conscientemente su voz. Lo hace porque te ama. Lo hace porque sabe que hay caminos que parecen correctos, pero que terminan en destrucción. Y entonces, Él interrumpe tu pensamiento con un susurro como este. Cuidado, no entres ahí. No es tu momento. Pero aquí está el desafío. ¿Estás dispuesto a obedecer esa voz, aunque no tengas una explicación lógica? Porque muchas veces Dios no te dará razones, solo te dará una impresión en el pecho. Un sígueme sin mapa, un detente sin explicaciones. Haz esta oración conmigo. Señor, despierta mi oído interior. No quiero vivir por lógica humana, quiero vivir guiado por tu espíritu. Aunque no entienda, ayúdame a confiar en tu voz interna, porque tú ves lo que yo no veo. A veces, la advertencia de Dios no evitará una catástrofe física, sino una pérdida espiritual, una relación tóxica, una puerta que no era suya. Y lo más impresionante es que todo eso lo hace en el silencio de tu mente, en lo ordinario de tu día, en lo común de tu caminar. No ignores esa pausa, no menosprecies esa incomodidad. Dios está en los detalles y su advertencia es parte de su protección. No todos los susurros de Dios llegan cuando estamos de rodillas, llorando en un altar o leyendo la Biblia durante horas. A veces, la advertencia más clara del cielo aparece mientras estás manejando al trabajo, mientras doblas ropa, mientras cocinas en silencio o incluso cuando estás revisando tu teléfono. ¿Y cómo se siente? Una pausa repentina, una sensación de incomodidad, una idea que interrumpe tu pensamiento habitual, un peso en el corazón, sin explicación aparente. Tal vez estés lavando platos y de repente piensas, hace mucho que no oro como antes. O estás caminando por la calle y sientes, estoy dejando que mi corazón se enfríe.
O estás en una conversación y dentro de ti una voz te dice, no deberías estar aquí. Eso es Dios hablándote en lo cotidiano. Es el Espíritu Santo interrumpiendo la rutina para salvarte de una ruina. Recordemos a Nehemías, un hombre de oración, pero también un hombre de acción. Mientras servía como copero del rey, en un entorno aparentemente normal, una carga cayó sobre su espíritu, un peso por Jerusalén, una urgencia espiritual disfrazada de pensamiento. Ese pensamiento lo condujo a reconstruir murallas, pero todo comenzó con una impresión interior mientras simplemente hacía su trabajo diario. Querido oyente, muchas veces esperamos que Dios nos hable cuando estemos espiritualmente preparados. Pero la realidad es que Dios te ama tanto que no esperará hasta que estés en tu momento perfecto. Él te hablará en medio de tu cansancio, tu estrés, tu rutina, tu silencio. Y si no aprendes a reconocer su voz en lo cotidiano, perderás las advertencias que podrían haberte ahorrado lágrimas. Haz esta oración conmigo. Señor, enséñame a escucharte en lo simple. Afina mi oído espiritual para oírte cuando estoy distraído, cuando estoy ocupado, cuando estoy viviendo lo normal. No permitas que la rutina me vuelva sordo a tu susurro. Interrúmpeme cuando sea necesario, porque a veces la voz más poderosa de Dios no grita, no truena, no tiembla, solo interrumpe. Y ese instante basta para cambiar todo. Pedro era valiente, impulsivo, apasionado. Era el primero en hablar, el primero en defender, el primero en actuar. Pero a veces los corazones más fuertes son también los más frágiles al confiar demasiado en sí mismos. Jesús sabía lo que venía, sabía que Pedro lo iba a negar, y por eso no lo gritó, no lo expuso, no lo reprendió delante de todos. Jesús, con amor, le advirtió suavemente: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearos como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22, 31, 32. Ese momento es profundamente revelador. Jesús no le está diciendo, vas a fallar, para condenarlo. Le está susurrando al alma, vas a caer, pero no estás solo. Pedro, confiado, respondió, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús contestó, Pedro, antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Jesús no usó la amenaza, usó el amor. Usó una advertencia silenciosa, casi invisible, porque sabía que Pedro estaba a punto de enfrentar el momento más oscuro de su fe, y aún así le dio una promesa dentro de la advertencia: una vez que vuelvas, fortalece a tus hermanos. ¡Qué Dios tan hermoso tenemos, que aun cuando sabe que fallaremos, nos susurra promesas de restauración en medio de nuestras futuras caídas! Querido oyente, ¿has sentido esa voz interior que te dice, no estás tan fuerte como crees? Ese susurro que dice, no presumas de tu fe si no estás velando en oración. Esa impresión que te invita a prepararte porque viene una prueba y necesitas estar firme en Él, no en ti mismo. Entonces préstale atención. No es condenación, es prevención. Es el amor de Cristo cubriéndote antes de la tormenta. Haz esta oración conmigo. Señor, no quiero confiar en mi fuerza, no quiero ignorar tus advertencias suaves. Enséñame a ser humilde, a reconocer mi debilidad y a escuchar tu voz antes de tropezar. Si caigo, que no sea por no haber escuchado, sino por no haber obedecido. Pedro negó a Jesús. Lloró amargamente, pero la advertencia de Jesús lo había sostenido. Y después, Jesús lo restauró. Porque todo lo que el Maestro susurra es para prepararte, no para destruirte. En Hechos 16, 6, 7, encontramos un momento que parece simple,
pero encierra un misterio profundo sobre cómo Dios habla sin palabras. Y atravesando Frigia y la región de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Detente un segundo. Pablo, un apóstol apasionado, lleno del Espíritu, quería predicar, nada malo, pero el Espíritu le dijo, no. ¿Cómo? ¿Dónde está la voz? ¿Dónde está la profecía? No hay nada audible registrado, solo una impresión interna, una certeza sin explicación, un no vayas por ahí, aunque todo parezca correcto. Y es ahí donde entra la enseñanza. Dios no siempre dice no porque sea pecado. A veces dice no porque no es el tiempo, no es el lugar o no es el propósito para ti. Y lo dice a través de algo que se siente como un freno invisible, una falta de paz, una carga en el pecho, un pensamiento que no puedes soltar. No hay una voz externa, hay una advertencia en tu interior. ¿Te ha pasado? ¿Has querido tomar una decisión, pero hay algo que simplemente no te deja avanzar con tranquilidad y no sabes explicarlo y hasta te sientes confundido porque todo parece estar bien? Escucha, eso es el Espíritu hablándote, eso es Dios protegiendo tu camino, porque aunque tus intenciones sean buenas, Él conoce lo que tú no ves. Él sabe lo que hay detrás de la puerta que estás tocando. Pablo obedeció ese no interior, y por hacerlo llegó a Filipos, donde una mujer llamada Lidia sería salva y una iglesia sería fundada. El no fue una redirección divina. Haz esta oración conmigo. Señor, ayúdame a aceptar tus no como parte de tu amor. Aunque no entienda, prefiero ser guiado por tu Espíritu que caminar por mis emociones. Dame discernimiento para detenerme cuando me hables en silencio y fe para confiar en que si cierras una puerta es porque me estás guardando para algo mayor. Querido oyente, no ignores esa voz interior que te dice, espera, no es aquí, no es ahora, porque muchas veces el mayor acto de obediencia es quedarse quieto cuando todo dentro de ti grita por moverse. Hay momentos en los que conoces a alguien, una nueva relación, un nuevo amigo, una oportunidad laboral, y todo parece correcto en lo exterior. Las palabras son dulces, las intenciones aparentan ser buenas, las puertas se abren fácilmente, pero en lo profundo hay algo que no te da paz, un nudo en el estómago, un pensamiento insistente, una incomodidad que no puedes explicar, y es ahí donde muchos fallan, porque como no hay razones claras, ignoran la advertencia interna, apagan la voz del Espíritu y siguen adelante, pero tiempo después descubren que aquello era una trampa disfrazada. La Biblia nos habla de esto con claridad. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Te das cuenta? No todo lo que parece correcto es bendición, no todo lo que brilla viene de Dios. Y por eso el Espíritu Santo nos alerta, no con gritos, sino con un susurro en el alma. Ese aléjate, sin explicación lógica, ese esto no es para ti. Ese espera un poco más, es Dios hablándote a través de tu espíritu, intentando evitar que entregues tu corazón al lugar equivocado. ¿Cuántas veces terminamos heridos? No porque Dios no nos advirtió, sino porque no quisimos escuchar su voz dentro de nosotros. Haz esta oración. Señor, enséñame a obedecer cuando me digas no, aunque no entienda por qué. Ayúdame a soltar lo que parece bueno, pero que no es parte de tu voluntad. Prefiero perder una oportunidad humana que perder tu protección divina. Querido hermano, querida hermana, si sientes que algo no encaja, no ignores esa alarma silenciosa. Esa inquietud es el Espíritu protegiéndote de lo que no ves.
No sigas forzando puertas cerradas por la gracia de Dios. A veces, su no es lo que te salva la vida. ¿Alguna vez te has detenido justo antes de cometer un error y has sentido una voz en tu interior que te dice, no lo hagas? Tal vez nadie te lo dijo, no había señales visibles, pero algo dentro de ti se encendió. Esa advertencia invisible, esa alerta silenciosa, es la forma en la que Dios muchas veces nos guía, nos cuida y nos corrige. Este fenómeno no es nuevo. En la historia de José, el hijo de Jacob, encontramos una escena profunda que ilustra exactamente cómo esa voz interior puede ser una herramienta de advertencia divina. En Génesis 39 vemos a José en Egipto siendo tentado por la esposa de Potifar. Estaba en una posición vulnerable, lejos de su familia, sin supervisión, en un entorno completamente pagano. Nadie lo vería, nadie lo juzgaría. Y sin embargo, algo dentro de él gritó con fuerza, ¿cómo podría yo hacer este gran mal y pecar contra Dios? No fue una voz externa, fue su conciencia ungida, su espíritu alineado con el Señor, que habló más alto que cualquier deseo carnal. La voz que lo detuvo no era otra que la de Dios, hablándole desde dentro. Y aquí está el punto clave para ti, que estás escuchando este mensaje. Cuando tu espíritu está conectado con el Espíritu Santo, las advertencias de Dios no necesitan venir en forma de rayos o sueños sobrenaturales. Pueden venir como una convicción fuerte, una incomodidad repentina, una tristeza inexplicable cuando estás a punto de hacer lo incorrecto. Tal vez hoy mismo estás en una situación parecida. Tal vez hay una decisión que estás por tomar, una relación que sabes que no es sana, una tentación que te ronda, y esa voz interior ha comenzado a sonar, incluso mientras escuchas estas palabras. No ignores ese susurro, no es debilidad emocional, es la advertencia silenciosa de un Dios que te ama tanto, que prefiere incomodarte un poco ahora antes de verte destruido más adelante. José salió corriendo, literalmente huyó de la tentación, no dialogó con ella, no la racionalizó. Su reacción fue radical, porque comprendía que esa voz que lo detenía era sagrada, y ese acto de obediencia silenciosa fue clave para su destino glorioso. Porque Dios no solo advierte, también recompensa al que oye su advertencia y la toma en serio. En este punto del video, quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué estás oyendo dentro de ti que estás ignorando? ¿Qué pensamiento recurrente? ¿Qué sensación de alarma? ¿Qué voz suave has estado apagando? Esa puede ser la advertencia que cambiará tu historia. Cuando ignoramos esa voz interior, poco a poco se va silenciando. No porque Dios deje de hablarnos, sino porque nuestros oídos espirituales se endurecen. Pero si la escuchamos, si la obedecemos, se hace más clara, más frecuente y más poderosa. José pudo haber sucumbido al placer momentáneo, pero decidió obedecer esa voz. El resultado no fue inmediato, fue calumniado y enviado a prisión. Pero incluso en la prisión, Dios estaba con él. Porque cuando obedeces la advertencia de Dios, aún el lugar más oscuro se convierte en parte del camino hacia tu propósito. Hoy te invito a orar en silencio y pedirle a Dios que afine tus sentidos espirituales, que te enseñe a reconocer su voz interna, a confiar en ella más que en tu lógica, más que en tus emociones, más que en tus impulsos, porque esa voz es su forma de protegerte cuando tus ojos aún no ven el peligro. Y recuerda esto, cada vez que obedeces esa voz, estás alineando tu vida con el plan divino y estás alejando el desastre que el enemigo preparó para ti. Uno de los ejemplos más poderosos de advertencia interior en las Escrituras lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 27. Pablo, prisionero rumbo a Roma, iba a bordo de un barco junto con otros reclusos, soldados y tripulación.
Todo parecía estar en orden para zarpar, y los expertos decían que era seguro. Pero Pablo sintió algo en su espíritu, una inquietud profunda, sin evidencia visible, sin una voz audible, solo una convicción poderosa dentro de su corazón. Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Hechos 27:10. Él no era marinero, no tenía conocimiento náutico, no tenía acceso a informes meteorológicos, pero tenía algo superior: el discernimiento espiritual, esa sensibilidad a la voz interior que viene del Espíritu Santo. Aunque fue ignorado inicialmente, su advertencia se cumplió. La tormenta los atrapó. El barco fue sacudido durante días y todos pensaban que iban a morir, hasta que, nuevamente, Pablo se levantó con una voz de certeza espiritual. Tengan ánimo, porque ninguno perecerá. Esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Hechos 27:23. Este relato es una joya para entender cómo funciona la advertencia de Dios a través de la voz interior. No siempre es para evitar el problema, a veces es para prepararte espiritualmente para enfrentarlo con fe. Pablo no evitó la tormenta, pero estuvo fortalecido, y gracias a su discernimiento, todos los que estaban con él fueron salvos. ¿Te das cuenta de lo profundo de esto? A veces, esa inquietud que sientes no es para huir del momento difícil, sino para prepararte a pasar por él en victoria. Dios no solo advierte del peligro, también da estrategias para enfrentarlo cuando es inevitable. Tal vez tú, que estás escuchando ahora mismo, estás en un barco sacudido por tormentas. Quizás estás rodeado de voces que te dicen, todo está bien, cuando en tu interior sabes que algo no lo está. Es hora de escuchar esa voz interior, porque aunque el mundo ignore lo que sientes, aunque parezcas exagerado, si esa advertencia viene de Dios, será confirmada tarde o temprano. Pablo nos enseña que el discernimiento no es solo para profetizar, sino para preservar vidas. Él no usó su percepción para exaltarse, sino para proteger. Eso también es clave. La voz interior que viene de Dios nunca busca el ego, siempre busca el propósito. No es para que digas yo tenía razón, es para que otros puedan decir Dios nos habló y obedecimos. Muchos creyentes hoy caminan sin desarrollar este discernimiento. Se apoyan más en lo que ven, en lo que dicen los demás, en la lógica. Pero si queremos caminar en el centro de la voluntad de Dios, debemos aprender a confiar más en lo que sentimos desde el Espíritu que en lo que ven nuestros ojos. Y ahora quiero que pienses por un momento. ¿Cuántas veces has tenido una corazonada, una alarma interna, y la has ignorado solo para después arrepentirte? Eso no fue casualidad. Fue el Espíritu Santo tratando de protegerte. La buena noticia es que puedes empezar hoy a afinar tu oído espiritual, a cultivar esa conexión íntima con Dios que te permite recibir advertencias incluso en medio del ruido. No necesitas ser apóstol ni estar preso para escuchar a Dios. Solo necesitas estar dispuesto, ser sensible y honrar esa voz interna como lo más sagrado, porque lo es. Y como Pablo, cuando escuches, hablarás con autoridad. Y esa autoridad no vendrá por títulos, sino por comunión. En 1 Reyes 19 encontramos uno de los momentos más íntimos y reveladores de la relación entre Dios y el ser humano. El profeta Elías, quien había visto fuego caer del cielo, quien había derrotado a los profetas de Baal, ahora está huyendo, derrotado emocionalmente, escondido en una cueva, deseando la muerte. Su fuerza se ha agotado, su esperanza está quebrada. Y es justo en ese punto de vulnerabilidad, de silencio interior, donde Dios decide hablarle. Pero lo interesante de este pasaje es cómo Dios le habla.
La Biblia dice que hubo un viento fuerte que rompía montes, un terremoto y fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de esos eventos. Solo después vino un silbo apacible y delicado, una voz suave, y allí estaba el Señor. Esto cambia completamente nuestra concepción de cómo Dios se comunica. No siempre lo hace con estruendo. No siempre nos advierte con relámpagos o milagros evidentes. Muchas veces, su advertencia más poderosa es un susurro en medio de nuestro caos emocional. Una voz interna que no grita, pero cala profundo. Y si no estamos atentos, la podemos pasar por alto. La enseñanza aquí es profunda. Si tu vida está llena de ruido, difícilmente podrás oír las advertencias de Dios. Elías tuvo que estar solo en la cueva. Tuvo que callar el ruido externo y el interno. Solo entonces pudo percibir la voz real de Dios. Y esa voz no vino a juzgarlo, sino a reorientarlo, a corregir su perspectiva, a advertirle que no estaba solo y que su historia no había terminado. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has esperado que Dios te hable a través de cosas grandes y has ignorado los pequeños susurros que te inquietan? Tal vez estás esperando confirmaciones espectaculares, pero Dios ya te ha hablado en la quietud de tu corazón. Esa incomodidad que sientes, esa frase que no puedes sacar de tu mente, ese pensamiento que no te deja en paz, todo eso puede ser el silbo apacible de Dios hablándote. Y aquí viene una advertencia crucial. Si ignoras esa voz suave, puedes terminar atrapado en decisiones que aparentan paz, pero conducen al caos. Porque muchas veces el enemigo habla alto, con promesas ruidosas, mientras que Dios susurra con verdad eterna. No confundas volumen con veracidad. Lo que viene de Dios a menudo es delicado pero profundo. Dios advirtió a Elías no solo para consolarlo, sino para enviarlo nuevamente a su propósito. Le dijo que aún quedaba camino por recorrer, que había personas por ungir, que su misión no había acabado. Esa voz interior que tú sientes, esa inquietud que no te deja tranquilo, puede ser la voz de Dios, recordándote que aún hay algo que debes hacer, que tu historia no ha terminado. A veces creemos que el silencio de Dios es abandono, pero en realidad es entrenamiento. Es en el silencio donde desarrollamos el oído espiritual, donde aprendemos a distinguir su voz de las otras. Y una vez que escuchamos claramente, no volvemos a ser los mismos. Si hoy sientes que estás en una cueva emocional, en un lugar oscuro de tu alma, no desesperes. Guarda silencio, ora, escucha, porque puede que estés a punto de oír el susurro que transformará tu camino. Y si lo escuchas, obedécelo, porque esa voz suave no solo te advierte, también te envía, te restaura y te recuerda quién eres en Dios. Uno de los momentos más dramáticos en la vida del rey David fue su caída con Betsabé, un hombre conforme al corazón de Dios, ungido, valiente, adorador, pero que, como cualquiera de nosotros, tuvo un instante de debilidad. Y fue precisamente en ese instante que su voz interior fue ignorada. La historia, en Tan Samuel 11, comienza con un pequeño detalle que muchos pasan por alto. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. David no estaba donde debía estar. Era tiempo de guerra, pero él se quedó en casa. Su cuerpo descansaba, pero su espíritu comenzó a exponerse. Y cuando vio a Betsabé, no fue simplemente una cuestión de vista o deseo, fue una lucha interna. Y aquí es donde entra nuestra enseñanza. Antes de caer en un pecado, Dios siempre nos da advertencias interiores. Un pensamiento que nos dice, no mires más. Una inquietud que nos dice, no te acerques. Una sensación de incomodidad. Pero si esa voz es callada, si es ignorada, el alma se adormece y el deseo toma el control. David no cayó de inmediato. Pasaron decisiones,
Momentos, silencios internos. Cada uno de esos pasos era una advertencia, pero él avanzó, cruzó límites y finalmente cayó. Y lo más trágico, por ignorar su voz interior, no solo pecó, sino que arrastró consecuencias dolorosas. La muerte del niño, conflictos en 1200, su casa, divisiones en su reino. Pero aquí viene también la redención de esta historia, porque aunque David ignoró la voz interior antes de caer, sí la escuchó cuando el profeta Natán lo confrontó. Su corazón aún era sensible. Se quebrantó, escribió el Salmo 51, clamando por misericordia, suplicando no ser desechado. Y fue perdonado. ¿Sabes qué es lo más impactante de todo esto? Que tú y yo muchas veces somos como David. Hemos ignorado advertencias. Hemos silenciado esa voz que nos decía que no lo hiciéramos. Hemos cruzado líneas. Pero si hay arrepentimiento verdadero, si volvemos a escuchar esa voz que nos llama al quebranto, Dios nos restaura. Porque la voz interior de Dios no solo nos advierte antes de la caída, también nos llama después de ella, no para condenarnos, sino para rescatarnos. Es la voz del Padre que, aun cuando nos alejamos, sigue susurrando nuestro nombre en medio del desastre. Hoy puede que estés en una etapa previa a una decisión que cambiará tu vida. Tal vez hay algo oculto, algo que estás contemplando, y esa voz interior ya ha comenzado a incomodarte. No la ignores. Esa incomodidad puede ser tu salvación, o quizás ya has cruzado la línea, te has equivocado, y crees que Dios ya no te habla. Pero si estás escuchando este mensaje, es porque su voz sigue viva dentro de ti. Y si decides hoy atenderla, quebrantarte y volver, Él te restaurará. Dios usó a David a pesar de su error. Lo levantó, lo restauró, lo mantuvo en su propósito. Porque lo que define a un hombre o una mujer de Dios no es que nunca caiga, sino que siempre escuche la voz de Dios que lo llama a levantarse. Dios no solo habla en la vigilia. A veces, cuando el alma se aquieta y los sentidos se apagan, el Espíritu Santo aprovecha el sueño para advertir, corregir o revelar lo que nuestros ojos no ven durante el día. Esto ha sucedido desde tiempos antiguos y sigue ocurriendo hoy. En Mateo 27:19 encontramos un hecho peculiar que muchas veces pasa desapercibido. Mientras Jesús estaba siendo juzgado, la esposa de Poncio Pilato envió un mensaje urgente a Bindu, su esposo, diciendo: «No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él». ¿Puedes imaginarlo? Esta mujer no era judía ni discípula de Cristo. Sin embargo, Dios le habló, no a través de un profeta ni de una escritura, sino en su sueño, causándole tal nivel de inquietud que no pudo quedarse callada. Se sintió forzada a advertir a Pilato. Ese es el poder de una advertencia espiritual en forma de sueño. No siempre se presenta como una visión clara o celestial. A veces es una sensación persistente, una angustia inexplicable al despertar, una imagen que no se borra del corazón. Y en esos momentos muchos no lo entienden, pero es Dios tocando suavemente la conciencia, usando el lenguaje del alma dormida para proteger el futuro. ¿Te ha pasado? ¿Has soñado con algo o alguien que te dejó turbado? ¿Te despertaste con el corazón acelerado sin poder explicar por qué? No ignores esos sueños. No los descartes como cosas sin sentido. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios advirtió a través del sueño. José de Egipto, Nabucodonosor, el mismo José, esposo de María, y algo más poderoso aún. Muchas de las decisiones que cambian destinos vienen precedidas de advertencias sutiles, envueltas en sueños. No para atemorizar, sino para preparar el corazón del creyente a discernir y actuar. Hay quienes hoy están
sufriendo las consecuencias de haber ignorado sueños que fueron avisos, y hay otros que fueron librados por haber prestado atención a lo que parecía confuso, pero tenía raíz divina. Lo que marca la diferencia no es tener el sueño, sino buscar en oración el discernimiento para entenderlo. Por eso te animo hoy. Si has tenido sueños inquietantes últimamente, no los ignores ni los compartas a la ligera. Llévalos a la presencia de Dios. Pídele claridad. Anota lo que recuerdes. Pregunta con humildad. Señor, ¿me estás advirtiendo algo? Porque muchas veces la respuesta llegará mientras oras. La esposa de Pilato fue usada por Dios, aunque su advertencia no fue atendida. Pero tú estás a tiempo. Tú puedes escuchar. Tú puedes cambiar el curso de lo que viene si prestas atención a lo que el cielo está diciendo mientras duermes. Recuerda, los sueños son el idioma del espíritu cuando el alma descansa, y cuando provienen de Dios no se borran fácilmente, porque llevan un mensaje que trasciende imágenes, traen dirección, prevención y propósito. Timoteo no fue un apóstol que vio a Jesús cara a cara. No tuvo una experiencia dramática como la de Pablo en el camino a Damasco, ni fue testigo de milagros como Pedro. Sin embargo, fue un joven que aprendió a seguir una voz interior que lo impulsaba a algo más grande que él mismo, el llamado de Dios. Pablo lo menciona con cariño en sus cartas. Le habla como a un hijo espiritual. Le dice en 2 Timoteo 1:6, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y en 1 Timoteo 4:14 añade, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Pero aquí hay algo profundamente revelador. Aunque Timoteo recibió palabras proféticas, imposición de manos y confirmaciones externas, él también tenía que responder a la voz interna que le decía, aviva el fuego. No descuides el don, no temas. Eso significa que había días en los que la duda lo golpeaba. Días en que la timidez lo paralizaba, días en que sentía que no era suficiente. ¿Te suena familiar? Tal vez hoy te sientes como él. Tienes promesas, sabes que hay un propósito, pero dentro de ti hay una batalla entre la fe y el miedo. Y esa voz suave que escuchas en tu interior, esa que te impulsa a seguir, es Dios advirtiéndote. No apagues lo que te he dado. Porque cuando Dios te da un llamado, también te da advertencias interiores para que no lo pierdas. No se trata solo de protegerte del pecado, sino de protegerte del estancamiento, de la comodidad, de la mediocridad. Dios no solo te dice, huye del mal, también te dice, corre hacia tu propósito. Muchos creyentes esperan señales grandes para actuar, cuando lo que necesitan es escuchar ese susurro constante que ya les está hablando desde hace tiempo. Comienza ese ministerio. Escribe ese libro. Predica esa palabra. Llama a esa persona. Y no lo hacen porque creen que aún no están listos. Pero la verdad es que Dios nunca llama a los listos. Llama a los dispuestos y luego los forma. Timoteo pudo haberse rendido muchas veces, pero eligió obedecer esa voz interior. Y por eso, siglos después, su nombre sigue siendo leído, su legado sigue inspirando, su vida sigue tocando corazones. La advertencia de Dios en tu interior no siempre será sobre lo que debes evitar. Muchas veces será sobre lo que no puedes dejar pasar. Porque cada día que postergas el llamado, hay vidas que no estás alcanzando. Cada día que apagas el fuego, hay una parte del reino que se enfría. Hoy quiero invitarte a cerrar los ojos por un momento y preguntarte, ¿qué me está diciendo el Espíritu dentro de mí que estoy ignorando? ¿Qué talentos estás enterrando? ¿Qué ideas estás dejando morir? ¿Qué instrucciones has recibido y aún no obedeces? El enemigo no solo quiere que peques, muchas veces lo único que quiere es que te detengas.
que postergues, que apagues ese fuego poco a poco. Pero la voz interior de Dios no cesa, te llama, te avisa, te levanta. Como Pablo le dijo a Timoteo, hoy te lo digo a ti: aviva el fuego, no apagues el susurro que arde dentro de ti. Esa es la voz del Padre, y si la sigues, te llevará más lejos de lo que jamás soñaste. En el libro de los Hechos, capítulo 10, encontramos la historia de un hombre que no era judío, no era discípulo, ni siquiera había escuchado a Jesús personalmente. Era un centurión romano llamado Cornelio, pero tenía algo que lo hacía diferente: un corazón abierto a Dios y una sensibilidad a la voz interior que lo impulsaba a buscar más, aunque no sabía exactamente qué. Cornelio oraba, daba limosnas, ayunaba. Y aunque no entendía del todo la fe del pueblo de Israel, su alma sentía que había algo más. Y esa inquietud, esa voz silenciosa que lo movía a orar cada día, a buscar a un Dios que aún no conocía plenamente, fue el canal por el cual el cielo decidió abrir una nueva etapa del Evangelio. Un día, mientras oraba, tuvo una visión. Un ángel le habló, pero atención, el ángel solo confirmó lo que su interior ya intuía. Le dio una instrucción: manda a buscar a Pedro. Y Cornelio no dudó. Obedeció de inmediato, sin cuestionar, sin saber exactamente qué iba a pasar. Mientras tanto, Dios ya estaba trabajando en Pedro, rompiendo paradigmas, preparando el corazón del apóstol para aceptar una verdad revolucionaria: que el mensaje de salvación no era solo para los judíos, sino también para los gentiles. ¿Te das cuenta de la dimensión de esta historia? Un simple acto de obediencia a una voz interior, una inquietud espiritual persistente, abrió la puerta para que el Evangelio llegara a millones de personas fuera de Israel. Y todo porque Cornelio no ignoró esa voz que le decía: ora más, busca más, sigue insistiendo. ¿Cuántas veces tú has sentido una inquietud así? No una advertencia negativa, sino un llamado persistente a buscar más de Dios, a consagrarte, a cambiar tu rutina, a orar con más fervor. Y quizás lo has ignorado pensando que es solo una emoción, pero ¿y si es el Espíritu Santo tratando de revelarte un nuevo nivel? ¿Y si esa voz interior es el principio de un cambio histórico en tu vida y en la de los tuyos? Las advertencias de Dios no siempre vienen para evitar el mal. A veces vienen para anunciar un bien que está por llegar y que solo se desatará si obedeces. Cornelio podría haberse conformado con su rutina espiritual, pero eligió seguir ese susurro. Y su casa fue visitada por el apóstol Pedro. Y mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo descendió, antes de que siquiera fueran bautizados. Eso nos muestra otra verdad. Dios honra profundamente la sensibilidad a su voz. Cuando escuchas y obedeces lo que Él susurra en tu interior, Él responde con manifestaciones visibles. El mundo físico se rinde ante tu obediencia espiritual. Quizás tú también estás a las puertas de una visitación divina. Quizás hay algo que Dios quiere desatar en tu vida, pero está esperando que tú respondas primero a esa voz que lleva semanas hablándote. Esa voz que te dice que hay más, que hay algo nuevo, que hay un propósito que todavía no has descubierto. Hoy, la historia de Cornelio es un espejo. Mírate en él. Si estás inquieto, si estás sintiendo que algo grande se aproxima, pero no sabes cómo ni cuándo, no te frenes. Ora, busca, obedece, porque esa voz interior puede ser la antesala de un derramamiento del Espíritu en tu vida como nunca antes lo has vivido. Muchos conocen el momento en que Moisés vio una zarza ardiendo en el desierto, pero pocos reflexionan sobre lo que realmente pasó en ese instante. No fue solo una visión, fue una interrupción divina, un llamado que contenía al mismo tiempo una advertencia espiritual. Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. Moisés podría haber seguido de largo. Estaba pastoreando las ovejas de su suegro.
No estaba buscando a Dios de forma intencional. No estaba en oración. Estaba trabajando. Pero hubo algo dentro de él que lo impulsó a detenerse, a mirar, a acercarse, a escuchar. Esa es la esencia de la voz interior de Dios. Te hace mirar 2 veces lo que otros pasan por alto. Te hace sentir que algo ordinario puede estar escondiendo algo eterno. Y cuando Moisés decidió prestar atención, esa voz se activó. Pero lo más impactante es que la advertencia no fue para proteger a Dios de Moisés, sino para proteger a Moisés de la santidad de Dios. Fue una advertencia amorosa. Detente, no des un paso más como si nada, quítate las sandalias. Este momento no es común. Este no es un terreno cualquiera. Estás por entrar en lo sagrado. ¿Y cuántas veces nosotros nos acercamos a las cosas de Dios sin quitar las sandalias? Es decir, sin reverencia, sin discernimiento, sin escuchar la advertencia interna que nos dice, esto es serio, esto es santo. Presta atención. La voz interior de Dios no solo nos libra del pecado, también nos prepara para asumir responsabilidades sagradas, porque después de esa advertencia, Dios le entrega a Moisés su misión, liberar al pueblo de Israel. Pero antes del envío, hubo un llamado a detenerse, a escuchar, a cambiar la postura. Tal vez tú estás en esa etapa. Has visto señales, has sentido que hay algo ardiendo frente a ti, algo que llama tu atención. Pero antes de avanzar, Dios quiere que escuches bien. Hay algo que necesitas quitar de tu vida para poder entrar descalzo en el terreno santo de tu llamado. Y esa instrucción no vendrá con gritos, vendrá como un susurro en tu alma. Moisés pudo haber rechazado esa voz. De hecho, intentó excusarse. ¿Quién soy yo? No sé hablar bien. No me creerán. Pero esa voz interior persistió. Y cuando finalmente la obedeció, el hombre que había huido de Egipto se convirtió en el libertador de una nación. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no se detiene? Si hubiera ignorado esa zarza. Si hubiera tratado ese momento como una casualidad. Silas, hoy muchos creyentes están ignorando sus zarzas ardientes, momentos en los que el cielo los está interrumpiendo, hablándoles al corazón con una advertencia clara. Este no es un momento cualquiera. Detente, escucha, obedece. Dios no siempre habla para decir, no hagas eso. A veces habla para decir, prepárate, porque lo que estás por vivir es santo y no puedes entrar en ello de cualquier forma. Esa voz que te incomoda, que te frena, que te pide consagración, no está para castigarte, está para salvarte, para prepararte, para enviarte. Porque el que obedece la voz que dice quítate las sandalias, también será el que escuche luego, ve, porque yo estaré contigo. Uno de los relatos más conmovedores sobre la voz interior de Dios está en la historia del profeta Samuel, cuando era aún un niño. Él vivía en el templo, dormía cerca del arca, servía bajo el cuidado del sacerdote Elí, pero aún no conocía la voz del Señor. Hasta que una noche, en el silencio absoluto, esa voz lo despertó. En 1 Samuel 3 leemos cómo Samuel escucha que lo llaman por su nombre. 3 veces se levanta pensando que fue Elí, y 3 veces recibe la misma respuesta. Yo no te llamé, vuelve a acostarte. Hasta que Elí, con sabiduría espiritual, se da cuenta de que quien lo estaba llamando era el Señor. Entonces le dice, si te llama de nuevo, responde, habla, Señor, que tu siervo escucha. Aquí está lo glorioso de esta historia. Dios ya estaba hablando. Lo que faltaba era que Samuel aprendiera a identificar su voz. ¿Te das cuenta? Dios puede estar hablándote, llamándote por tu nombre, tocando tu corazón en medio de la rutina,
Pero si no has sido enseñado a reconocerlo, puedes pensar que es solo tu mente, tus emociones o una simple coincidencia. Y lo más profundo aún es esto. Samuel fue llamado mientras dormía cerca del arca, pero aún así no conocía la voz de Dios. Esto representa a muchos creyentes hoy. Están cerca de lo sagrado, sirven, oran, asisten a la iglesia, pero no han afinado su oído interior para reconocer el susurro divino. Ese llamado a Samuel no fue solo una invitación, fue una advertencia. Despierta, hijo, hay algo que quiero decirte, no sigas dormido. Y en el mensaje que Dios le dio, le habló sobre el juicio que venía sobre la casa de Elí, su mentor. Una advertencia seria, entregada a un niño obediente. ¿Te das cuenta del nivel de confianza de Dios con quienes tienen un corazón disponible? No se trata de edad, ni de experiencia, ni de posición. Se trata de disposición a decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. Tal vez tú también has estado escuchando algo en tu interior, un llamado, una palabra repetitiva, una inquietud constante, y quizás no la has entendido, o has pensado que era algo sin importancia. Pero si te detienes hoy, si le dices a Dios con humildad, habla, que te estoy escuchando, Él te revelará cosas grandes y ocultas. La voz interior de Dios es muchas veces persistente. Si no la escuchas la primera vez, vuelve. Si no la reconoces, insiste. Él no se rinde fácilmente cuando quiere hablar contigo, y una vez que la escuches, cambiará tu historia. Porque Samuel, ese niño confundido en la noche, se convirtió en uno de los profetas más respetados de Israel. Fue la voz de Dios para una nación. Y todo comenzó con una noche, un llamado y una respuesta correcta. Hoy, Dios sigue llamando. Tal vez tu nombre ha sido pronunciado por el cielo más de una vez. Tal vez no has respondido aún, pero Él espera que esta vez lo hagas. Que digas, estoy listo, quiero oírte, no quiero seguir confundiendo tu voz con el ruido de mi alma. La advertencia que Dios le dio a Samuel no fue para asustarlo, fue para despertarlo. Y esa puede ser la misma intención con la que Dios está hablándote hoy, no para condenarte, sino para activarte. Pedro era impetuoso, apasionado, un líder nato, pero también era humano. Su historia está llena de momentos brillantes y también de caídas. Sin embargo, hay un episodio en su vida que nos muestra con total claridad cómo la voz interior puede advertirnos incluso en medio del milagro. En Mateo 14, los discípulos están en medio de una tormenta. El mar se agita, todo parece estar en caos. De repente, Jesús aparece caminando sobre el agua, y Pedro, en un arranque de fe, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dice, ven, y Pedro camina sobre el agua. Hasta ahí todo es glorioso, pero entonces ocurre lo que nos enseña la lección central. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Sabes qué pasó ahí? Pedro desvió su atención exterior, pero su espíritu interior aún gritó lo correcto. Cuando comenzó a hundirse, su voz interna no dijo, me rindo, ni estoy perdido, ni ¿por qué me dejaste? Dijo, Señor, sálvame. Ese grito no fue racional, fue espiritual, fue instintivo. Fue la voz del alma conectada, aunque temblorosa, que aún sabía hacia dónde clamar. Y aquí está la advertencia divina en esta historia. Incluso cuando fallas, incluso cuando te distraes, incluso cuando pierdes el enfoque, si tu espíritu está alineado con Dios, sabrás a quién acudir. Esa es la voz interior que te sostiene cuando tus pies fallan. Muchos creyentes piensan que si fallan en la fe, ya no pueden escuchar a Dios. Pero Pedro nos muestra lo contrario. Incluso cuando te hundes, puedes clamar, y Él responderá.
porque no se trata de cuán fuerte camines, sino de cuán profundo sigas escuchando y obedeciendo su voz dentro de ti. El mar era real. El viento era fuerte, pero la verdadera tormenta estaba en su mente. En su espíritu, Pedro aún tenía esa chispa que lo conectaba con Jesús, y por eso fue salvado. ¿Y tú? ¿Estás caminando sobre aguas que antes no te atreviste a cruzar? ¿Has comenzado a mirar las olas más que al Maestro? ¿Sientes que te estás hundiendo en tus pensamientos, en tus emociones, en tus dudas? Escucha tu voz interior, esa voz que incluso temblando te dice, clama al Señor. Esa es la advertencia amorosa que Dios te da. Aún si caes, aún si dudas, no sueltes mi mano. Pedro no fue rechazado. Jesús extendió su mano inmediatamente. No lo interrogó, no lo reprendió primero, lo salvó. Porque cuando clamas desde lo profundo, el cielo no espera, responde. Y después de eso, caminaron juntos de regreso al barco. Eso quiere decir que Pedro volvió a caminar sobre el agua, esta vez tomado de la mano de Jesús. Esa es la redención de la obediencia a la voz interior. No solo te salva del hundimiento, te restaura el camino. Hoy, si sientes que estás perdiendo el equilibrio espiritual, no entres en pánico. Haz como Pedro, clama, confía y escucha, porque la advertencia interior no siempre te dice no camines. A veces te dice, si vas a caer, cae gritando mi nombre que yo te levantaré. Antes de que Jesús comenzara su ministerio, antes de predicar, sanar o morir en la cruz, su vida ya estaba bajo amenaza. Desde su nacimiento, el enemigo intentó eliminarlo, pero hubo una voz interior, una advertencia celestial que preservó su vida. Y esa advertencia fue escuchada por un hombre justo, José. En Mateo 2:13, después del nacimiento de Jesús, un ángel del Señor se le aparece a José en sueños y le dice, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Esta no fue una voz pública, nadie más escuchó esa advertencia. Fue personal, privada, silenciosa, pero fue suficiente para que José actuara sin dudar. Tomó a su familia en la noche y se fue, sin preguntas, sin confirmaciones, sin aplazamientos. Y aquí está el principio profundo de este bloque. Cuando Dios te habla al corazón, no siempre te dará todos los detalles, pero te dará una instrucción clara y esperar tu obediencia inmediata. José no sabía cuánto tiempo estaría en Egipto, no sabía qué iba a encontrar, pero sabía que esa voz venía de Dios y eso le bastaba. Hoy en día, muchos creyentes anhelan que Dios les hable, y cuando lo hace, dudan, postergan, quieren pruebas, garantías, pero las advertencias divinas que salvan tu propósito no siempre vienen con explicaciones, vienen con urgencia. Imagínate si José hubiera dicho, mañana salgo. Tal vez Herodes habría alcanzado al niño. Un día de demora puede significar una tragedia, porque la voz interior de Dios no solo te guía, también te protege. Y cuando viene con firmeza, es porque algo invisible se está moviendo. Hay momentos en la vida donde la única forma de escapar del daño es obedecer sin entender. Y no porque Dios quiera confundirte, sino porque la obediencia salva más rápido que la comprensión. José no era profeta, no era sacerdote, no era teólogo, era un carpintero. Pero su sensibilidad espiritual fue tan profunda que Dios confió en él para proteger al Salvador del mundo. Eso nos enseña que Dios no busca a los más capacitados, busca a los más obedientes. Quizá hoy estás recibiendo una advertencia de parte de Dios, un sentimiento persistente de que debes salir de un lugar, romper una relación, dejar un hábito, cambiar de rumbo, y no tienes todas las respuestas, pero esa voz no se calla.
No la ignores. Puede que no entiendas todo ahora, pero obedecer esa advertencia puede preservar tu vida, tu familia, tu futuro. La historia de José nos recuerda que los sueños que obedecemos, aunque parezcan irracionales, pueden ser el refugio que Dios preparó antes de que el enemigo actúe. Y algo más poderoso. El mismo Dios que advirtió a José para huir, también le habló después para regresar. Porque la voz de Dios no solo te saca del peligro, también te guía de vuelta cuando es seguro. Eso es dirección divina completa. Así que no temas obedecer, no temas moverte por fe. Porque si Dios te advierte, también te sostiene. Si Él te dice, levántate, es porque ha preparado el camino. La historia de Esther es una de las más impactantes en toda la Escritura. Una joven huérfana, convertida en reina en una tierra extranjera. Una mujer sin títulos espirituales, sin visiones proféticas, pero con una voz interior tan fuerte que terminó salvando a todo su pueblo. En el libro de Esther, capítulo 4, su tío Mardoqueo le envía un mensaje urgente. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de Minansi alguna otra parte. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther tenía miedo. Ir al rey sin ser llamada podía costarle la vida, pero en su interior algo comenzó a hervir. Una advertencia no externa, sino espiritual. Un llamado a no quedarse callada. Un clamor que no venía de su mente, sino del Espíritu de Dios en su interior, diciéndole, esta es tu hora, no calles. Aquí está el poder de este bloque. Dios muchas veces nos advierte no solo para salvarnos, sino para salvar a otros. Y esa advertencia viene como una carga espiritual, como una voz que dice, haz algo, no te quedes mirando, intercede, actúa. Esther no tuvo una profecía audible, no tuvo un sueño, no vio un ángel, pero tuvo discernimiento espiritual. Supo que el silencio no era una opción. Y eso es lo que muchos creyentes necesitan aprender hoy, que ignorar la voz interior de Dios puede ser tan grave como cometer un pecado, porque hay silencios que matan y hay acciones que salvan naciones. Esther decidió obedecer, se preparó, ayunó, llamó al pueblo a consagrarse. Y cuando entró al palacio, no lo hizo como una reina, sino como una intercesora. Esa fue su mayor valentía, obedecer la advertencia de Dios en su espíritu cuando nadie más lo escuchaba. Porque muchas veces el cielo no grita, solo susurra. Y quienes cambian la historia son aquellos que no necesitan que Dios les repita 2 veces. Tú también puedes estar en una posición similar. Quizá estás rodeado de comodidad, tienes todo para quedarte callado, pero hay una carga en tu alma, una inquietud que no te deja en paz, una urgencia que arde en lo profundo. Puede que sea tiempo de orar por tu familia como nunca, de hablar con esa persona que está en peligro espiritual, de interceder por tu ciudad. Esa inquietud que sientes no es emocional, es divina. Es una advertencia que viene del cielo para que no pierdas tu hora. Porque si callas, Dios puede usar a otro. Pero si hablas, si actúas, serás el instrumento que el cielo usó para desatar liberación. Y no solo cambiarás tu vida, sino la de generaciones. Esther dijo, si perezco, que perezca. Pero no pereció, porque cuando obedeces a Dios en secreto, Él te honra en público. Has llegado hasta aquí, y eso dice mucho de ti. Dice que no eres una persona común, porque los comunes se distraen, se rinden, cambian de video, pero tú permaneciste, tú sentiste algo. Tú reconociste que este mensaje no era solo información, sino una conversación íntima entre tu alma y Dios. Y por eso quiero comenzar este cierre diciendo, gracias. Gracias por tener un corazón sensible. Gracias por no callar el susurro.
que te trajo hasta este momento. Porque aunque no lo veas, el cielo ha estado observando cómo escuchabas, cómo recibías, cómo llorabas por dentro, cómo asentías en silencio, porque esta palabra era para ti. Hoy hablamos de la voz interior como advertencia divina, y si has prestado atención, sabes que no es cualquier voz, no es una emoción pasajera, no es ansiedad, es la forma en que Dios te ama. Él no siempre te grita desde los cielos. A veces te susurra desde el alma, porque el que ama profundamente no necesita levantar la voz, basta con que tú conozcas su tono. Y ahora te hago una pregunta directa. ¿Qué vas a hacer con lo que escuchaste hoy? Porque no basta con emocionarse, no basta con asentir. Hay decisiones que deben nacer cuando Dios habla. Hay caminos que deben cerrarse y otros que deben comenzar. Si el Espíritu te habló hoy, si sentiste que alguna historia, algún versículo, alguna palabra despertó algo que estaba dormido, entonces esta es tu hora, tu zarza ardiendo, tu momento de quitarte las sandalias y decir: aquí estoy, Señor, te escucho. Y para sellar lo que Dios está haciendo en tu corazón, quiero pedirte algo muy específico. Comenta ahora mismo esta frase: Señor, no quiero ignorar tu voz nunca más. Escríbelo. No solo por el algoritmo, no solo por el canal, hazlo por ti. Hazlo como una declaración espiritual, como una respuesta, como un testimonio público de que el Espíritu Santo te habló hoy y que tú decidiste obedecer. ¿Sabes por qué te lo pido? Porque el enemigo ama el silencio del creyente. Ama cuando oímos, pero no hablamos, cuando sentimos, pero no actuamos, porque así nos mantiene tibios. Pero hoy no. Hoy tú vas a escribir, vas a declarar, vas a romper el silencio. Y si aún no te has suscrito a este canal, permíteme ser claro y directo contigo. No te permitas seguir caminando solo. Este canal no es solo videos, es un altar digital, un refugio, una iglesia sin paredes. Y tú necesitas estar conectado con este tipo de palabra. Cuando tú te suscribes, cuando activas la campana, no solo estás haciendo un clic, estás tomando una decisión espiritual. Estás diciéndole al mundo y al cielo: quiero seguir oyendo la voz de Dios en mi día a día. No lo postergues, no lo ignores, porque si llegaste hasta aquí, es porque Dios te trajo. Y si Él te trajo, es porque no quiere que vuelvas a vivir como antes. Y ahora, antes de cerrar este video, quiero invitarte a permanecer unos minutos más. No pauses, no cierres. Quédate en silencio, escucha la música, cierra tus ojos, deja que el Espíritu selle esta palabra en tu interior. Y mientras lo haces, ora conmigo estas palabras: Señor Jesús, gracias por hablarme. Gracias por no dejarme en mi confusión. Gracias por advertirme, por cuidarme, por corregirme. Hoy te pido que agudices mi oído, que me enseñes a discernir entre tu voz y la mía, que me libres de tomar decisiones sin ti, que me alejes del error y que cada vez que tu voz me hable, yo diga: habla, Señor, que tu siervo escucha. Desde hoy no quiero vivir sin tu dirección. Dirige mis pasos, guarda mi mente, protege mi corazón. Y si en algún momento me desvío, susurra fuerte para que yo vuelva a ti. En el nombre de Jesús. Amén.